Buenas noches. Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, presentamos la emisión 47 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa a la memoria de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, aquella noche aciaga del 26 de septiembre de 2014. Y precisamente en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Ana Lluvia honra la memoria de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que por su importancia trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates, esta vez comentaremos los resultados y perspectivas de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, reunión celebrada en la Ciudad de México el fin de semana pasado. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Marco Antonio Moreno y Víctor Hugo César conversan con María Luisa Aguayo, integrante del movimiento Solidaridad con Cuba, capítulo Puebla. Cerramos nuestro programa con la sección de Arte y Cultura, con los comentarios de Adriana Paola sobre el libro de Eduardo Galeano, Días y Noches de Amor y de Guerra. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, vamos con Ana Lluvia a honrar la memoria de aquellos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que no están con nosotros. Ana Lluvia. Gracias, Doc. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues yo quiero iniciar con un fragmento de un poema que se llama Mi País o Mi País, de Efraín Huerta, que escribió en 1959 y que resulta muy actual. Dice así: ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías, largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes. Morirse todo de terror y de angustia, porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos y las cárceles y las prisiones militares son para ellos, porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira cae hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido, porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria, porque al granadero lo visten de azul y de funeraria y lo arrojan lleno de asco y de alcohol, contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, y así mutilan la esperanza, y le cortan el corazón y la palabra al hombre, y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden y la sucia consigna la repiten los micos de la prensa, los perros voz de amo de la televisión, el asno en su curul, el león y el rotario, la secretaria los ujieres del procurador y el poeta callado en su muro de adobe, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica. Este es el panorama: botas, culetas, bayonetas y gases. ¡Que viva la libertad! Bueno, así es como quería empezar hablando acerca de que en México las muertes y las violentas desapariciones son parte de una cotidianidad social y que se recrudeció de manera alarmante a partir del 2006 con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Sin embargo, la mañana del 27 de septiembre del 2014, el rostro desollado de Julio César Mondragón Fontes irrumpió en nuestras vidas de manera sorpresiva. A pesar de la normalización de la violencia, algo hizo en nosotros que salimos a protestar. Desde mi posición como profesora y posteriormente como madre, me hizo sentir afinidad hacia los padres, los compañeros, los colegas que habían sido desaparecidos,
provenientes de familias pobres con esperanzas en mejorar su situación y la de sus pueblos, mediante el estudio y el ejercicio de la noble labor de la enseñanza. Los estudiantes y los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa lograron sacudirnos de ese estado de sopor en que el miedo nos tenía presos. Estábamos parados ante lo indescriptible. Sabemos que llamamos viuda a la mujer que pierde a su compañero, viudo a quien pierde a su compañera, huérfano a quien pierde a sus padres, pero existe un vocablo para describir esas situaciones, pero el lenguaje se queda corto ante la brutalidad de perder a un hijo. ¿Cómo le llamamos a quien pierde a su hijo? Notemos cómo no tenemos cómo describirlo. Luego de mucho buscar, encontramos solo una lengua, aunque tal vez no sea la única, que tiene una palabra para esta situación. En hebreo se llama shol y significa literalmente inconsolable. La historia de nuestro país es la historia del terror. Desde que fuimos invadidos y saqueados, se impulsó una lógica de terror a partir de la necropolítica. Nos sabemos desechables y ellos lo han hecho saber siempre. El color de piel nos ha identificado como potenciales peligros para el statu quo y de ahí que la discriminación racial sea un mecanismo económico y estratégicamente visible para el control del oprimido. No es aleatorio que los pueblos más violentados sean los pueblos indígenas. Así, se ha legitimado los opresores en los periodos de mayor convulsión social por medio del terror. Esto ha sido funcional desde la quema y el aperramiento de que los sacerdotes y todo sujeto que se rehusara a aceptar al Dios europeo como autoridad máxima y al rey y la iglesia como sus representantes. Y bueno, nuestro pueblo vivió las grandes guerras de independencia y de la revolución luchando contra el enemigo y contra el miedo. El terror se apoderó nuevamente del pueblo durante la Guerra Sucia y así el terror llegó de nuevo con la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto para legitimar su poder. Así, con ese terror nos enfrentamos al mensaje que el Estado, por omisión o aquiescencia, ejerció en nuestra contra cuando desaparecieron nuestros 43 compañeros y cuando por redes sociales apareció el rostro desollado y el cuerpo mancillado de Julio César Mondragón Fontes. Cuando llegamos al llamado para conformar las asambleas, seguíamos teniendo miedo, pero finalmente estábamos juntos, tomando las calles de nuevo, exigiendo un alto a la violencia en el país, la exigencia de aparición con vida de nuestros compañeros y castigo a los culpables se convirtió en una reivindicación que aglutinaba el descontento social acumulado por años. La violencia, el miedo y la impotencia, y fueron días intensos de movilización, de efervescencia social y de clamor popular. Era de conocer el paradero de los 43 compañeros desaparecidos y la manera de justicia para los asesinados. Pronto, la supuesta verdad histórica y el uso sesgado de los medios de propaganda masiva para deslegitimar y criminalizar la protesta social nos colocaron en la necesidad de reconstruir los acontecimientos y generar un relato desde la perspectiva de las víctimas. La urgencia por mostrar este relato desde las víctimas se alienaba por el creciente desprecio de los personeros del Estado, ¿no? Las frases tristemente célebres, ya me cansé y ya supérenlo, mostraron no solo la falta de interés de los funcionarios en resolver el problema y su insensibilidad ante el sufrimiento de los padres, sino el propio carácter clasista del Estado mexicano, su contubernio con las empresas mineras y el crimen organizado, así como su desprecio por la vida. Es hoy que recordamos la desaparición de nuestros 43 compañeros y el asesinato de 3 estudiantes de Ayotzinapa, y habría que hacerlo con todo el respeto, pidiendo que el Estado
garantice la aparición, bueno, que garantice el poder reconstruir esta historia que es necesaria para los padres, que es necesaria para la sociedad y que, ha sido parte fundamental de la lucha de los padres de Ayotzinapa. Gracias, Julia. Doloroso recuerdo de esos 43 jóvenes desaparecidos desde entonces y que hemos exigido su presentación y hasta el momento ha sido muy complicado por la desaparición de pruebas, por aquella verdad histórica que fue un verdadero fraude. Bien, vamos ahora a nuestra segunda sección, donde pasamos revista a aquellas noticias que por su importancia trascienden la coyuntura. Marco, ¿quieres iniciar con la noticia? Y gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Quiero señalar una noticia que a mi parecer es muy importante. Hace 2 días, en una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que un grupo de 58 empresas, entre ellas 4 de los mayores bancos del país y las 2 grandes televisoras, se beneficiaron de la condonación de impuestos en los 2 sexenios anteriores. Estas aproximadamente están en un monto de 189,018 millones de pesos que dejaron de ingresar a la hacienda pública. El presidente, quien desde hace décadas ha denunciado los privilegios del sistema bancario, retomó la información que también está contenida en un libro, su libro, que se llama A la mitad del camino, sobre todo en torno al valor de las condonaciones a grandes empresas en las administraciones anteriores. ¿Qué sumaron? Vea usted qué cantidad, 366,174 millones de pesos. Con Calderón se otorgó un perdón fiscal por 121,891 millones y con Peña Nieto fue un poco más del doble de esa cifra, con 244,283 millones de pesos. Bueno, pero ¿quiénes son las principales empresas? A la cabeza de estas empresas que recibieron este trato privilegiado para no pagar por completo sus impuestos, se encuentra obviamente Televisa, que no aportó al fisco casi 21,000 millones. Le sigue Banamex, con casi 16,000 millones. Después Carso, un poco más de 10,000 millones. El Grupo Salinas, recuerden, el propietario de Banco Azteca, Electra y TV Azteca, con casi 8,000 millones. Y así los bancos Inbursa, Bancomer, HSBC y Banorte. Entonces, pareciera que vivimos algo en el cual se tiene que hacer una investigación para saber cuánto dinero dejaron de aportar estas empresas a la hacienda pública. Y por lo tanto, esto pues no es otra cosa más que un crimen financiero que afecta fundamentalmente al conjunto de la población. Esta es la noticia, y bien por esa mañanera de nuestro presidente que denunció estas cuestiones. Gracias, doctor. A ti, Marco, interesante, una barbaridad. Como el Estado mexicano recauda poco, y con esto uno se explica por qué, hubo que endeudarse para cubrir los gastos de operación, incluso del gobierno mexicano, porque se le daba a los grandes consorcios financieros muchas ventajas. Pero no solo, recuerdas también el Fobaproa, ¿no? Que ahora nada más de intereses se paga lo que fue la deuda inicial. Esto sí es un verdadero paraíso fiscal para los empresarios, para las grandes empresas. Bien, Lluvia, coméntanos la noticia que trasciende la semana desde tu punto de vista.
Bueno, desde el nombramiento de María Elena Álvarez Builla como directora del CONACYT se han presentado una serie de inconformidades por parte de un grupo de científicos que, de acuerdo con la información oficial, ha sido beneficiados en administraciones anteriores a través de becas, programas y estímulos para la producción científica. En el medio académico son conocidas ciertas prácticas mediante las cuales se accedía a recursos federales para la investigación en asociación con empresas privadas con la finalidad de propiciar la transferencia tecnológica. Esto suponía que el número de patentes en México debería aumentar no solo en el número, sino en el contenido novedoso e innovador. Sin embargo, la realidad de la investigación en México es distinta a lo esperado de acuerdo a los planteamientos del modelo anterior. Sin embargo, a pesar de las quejas que ha provocado por una parte de la comunidad científica, lo cierto es que durante la pandemia se desarrollaron 2 modelos funcionales de respiradores artificiales que han sido producidos en serie, de alta calidad y bajo costo. En ese mismo sentido, a través de la asociación de Birmex, CONACYT y empresas privadas, se ha logrado embalsar la vacuna contra el SARS-CoV-2 y existe ya en proceso de investigación y desarrollo la vacuna Patria, con la misma finalidad. Al parecer, el uso eficiente de los recursos en CONACYT ha provocado que más de uno se sienta agredido. Gracias. Lastimosamente, hay fondos que no explican su destino. Se tendrá que aclarar, se tendrá que aclarar. Si no hay nada que perseguir, no hay por qué alarmarse. Víctor Hugo, te escuchamos. Hola, bueno, pues ahondando un poquito más en temas financieros, esta semana hemos tenido varias pues ya turbulencias en el sistema financiero mundial, debido a que una empresa inmobiliaria china llamada Evergrande, una de las más grandes del mundo, pero que sin duda es la que tiene la mayor proporción en este sector, en el inmobiliario, de pasivos, pues ha entrado en la posibilidad de impago, lo cual implica un incremento en el riesgo de los instrumentos financieros que ha contratado esta empresa y que podría llevar a la economía a un cuello de botella en el que si esta empresa, que es de enorme tamaño, se declara como incapaz de pagar a sus proveedores, principalmente de materias primas, desataría algo parecido a un efecto dominó en los mercados financieros. Algunos especialistas dicen que el efecto podría ser muy parecido al de la crisis del 2008, cuando se fue a la quiebra el banco Lehman Brothers. Sin embargo, la estructura, la anatomía de tanto de la deuda como de la propia crisis que se podría llegar a asomar con Evergrande es distinta desde mi punto de vista, porque es el propio modelo de negocios de esta empresa el que provoca este cuello de botella. ¿A qué me refiero con el modelo de negocios de la empresa? Que ellos venden departamentos, venden casas, venden bienes raíces en general, pero sobre plano, o sea, no es como una inmobiliaria tradicional en la que acude la gente, ve la casa y puede visitarla, sino que antes de que exista, cuando está en virtual, depositan una parte, se enganchan con la casa y con ese anticipo empiezan la construcción y se da el desarrollo inmobiliario. Esta empresa ha recurrido ya a ampliar su actividad hacia otros medios y hacia otras industrias, lo cual la diversifica, pero al mismo tiempo la vuelve vulnerable, porque el problema es que con la pandemia hubo una reducción de la demanda de inmuebles y esta reducción en la demanda disminuye su capacidad de liquidar sus obligaciones financieras a futuro y bueno, la mete en una crisis de pagos a esta empresa. Y bueno, es distinta en la naturaleza de la crisis porque en Estados Unidos la crisis de 2008 se llevó a cabo porque pues hubo préstamos, hubo hipotecas
a personas que no podían pagarlas, que se les conocía como ninjas de una forma peyorativa, que era gente que no tenía capacidad crediticia y había un alto riesgo, entonces eran instrumentos de un alto costo, porque el costo se asocia directamente al riesgo, y la manera en la que le dieron o permitieron que el mercado no quebrara con estos posibles impagos fue postergando la crisis, generando algo que se llaman instrumentos derivados, es decir, si hay algo que tiene un riesgo, lo que hago es sacar un instrumento financiero que financie la posibilidad de pérdida del principal instrumento, que se le llama subyacente. Y así es como un préstamo sobre un préstamo, y esto sabiendo que el préstamo principal pues, no se iba a poder pagar. Esto sucedió en 2008 con Lehman Brothers. Es distinto desde mi punto de vista con Evergrande, porque además Estados Unidos tiene prácticas distintas a China. China tiene una costumbre, una tendencia a hacer más participativo el Estado en temas económicos, y bueno, el desenlace estará relacionado sin duda, y la evolución de esta posible crisis estará relacionada con la posible intervención del Estado chino en, como responsable o corresponsable de las obligaciones de esta empresa inmobiliaria Evergrande. Bueno, ya la historia o lo que venga más bien, porque todavía no es historia, nos dirá cuál será la respuesta, tanto en la naturaleza del conflicto financiero como en la solución que el Estado chino le pueda dar, desde mi punto de vista, distinta a la que se dio en Estados Unidos, que se dejó caer el mercado y bueno, después hubo un rescate, pero una vez que ya se había dado el principal crack. Ya veremos en los próximos días qué sucede. Gracias, Víctor. Sin duda que la economía china hoy tiene una importancia fundamental en el mundo, porque parece ser que todo el mundo anda preocupado con lo que pueda pasar con esa empresa si se declara insolvente, porque no encuentran la manera de pagar a los acreedores. Bien, Adriana Paola, finalmente te escuchamos con la noticia que trasciende la semana. Claro que sí, doctor Ornelas, muy buenas noches. Pues efectivamente, el día de hoy me interesa resaltar brevemente dos noticias. Por una, el enviado especial de Estados Unidos para Haití renunció en forma de protestar contra la deportación que se está dando a cientos de migrantes haitianos. Y esta, bueno, enfatiza Daniel Foot enfatiza que es inhumano que se estén en estos campamentos fronterizos entre México y Estados Unidos, donde sabemos que se ha hecho visible la condición indigna en la que se encuentran, ¿no? Hacinamientos humanos, escasez de agua, de comida y de cuestiones fundamentales básicas para la dignidad humana, y que los migrantes que están huyendo de crisis políticas, económicas, climáticas y demás, se vean en la necesidad de pasar y de profundizar el trauma y la brecha de dolor y de angustia que ya vienen viviendo por las circunstancias que les obligan a migrar. Entonces, bueno, en este campamento ha habido más de 13,000 personas migrantes que en espera de tener alguna respuesta sobre su situación migratoria para poder ingresar a Estados Unidos. Y bueno, el Food hizo esta renuncia protestando precisamente contra las condiciones inhumanas. Sabemos que los procesos de políticas migratorias venían ya con bastantes trabas y con bastantes complejidades de todas las modificaciones que realizó el expresidente Donald Trump y que Biden no ha logrado remover. Sabemos que hay una serie de capas políticas que intervienen ahí, en donde todas sus propuestas de planes estratégicos para regular la cuestión migratoria y para poder mejorar las condiciones de las personas migrantes que llegan a Estados Unidos, pues no ha cambiado mucho y al contrario sí se ha profundizado porque ha sido masivas estos traslados humanos, y además pues estando en esa incertidumbre, en esa total
falta de alimentos y condiciones tremendas, pues hace que la situación se profundice. Por otra parte, me interesa también resaltar esta crisis que señalan muchos países en la recuperación económica sobre COVID, donde ven que hay una falta de fuerza de trabajo. Hay espacios laborales como restaurantes, hoteles y demás que están teniendo conflictos para poder recuperar sus antiguos trabajadores o para contratar nuevos. Y aquí más que nada me interesa resaltar no tanto los números ni la situación como tal, sino la necedad que tenemos como culturas, como sociedades en este capitalismo desbordante y rapante, donde tal vez habría que resignificar el trabajo y darle un sentido al trabajo socialmente necesario para que realmente las fuentes laborales y las fuentes productivas modificaran lo que ya vimos que ya no está funcionando, que no ha funcionado, en vez de querer sustentar esas mismas prácticas de explotación y demás como la única vía para la recuperación económica ante COVID. Creo que si algo hizo la pandemia es haber hecho visibles muchas disparidades y por lo tanto sería conveniente o resulta urgente replantearnos las formas productivas y los espacios laborales. ¿Qué tipo de trabajos son los que tendríamos que generar para efectivamente reactivar la economía y que sean en condiciones no explotadas? Hasta ahí quedaría mi reflexión sobre las noticias de esta semana. Gracias. Gracias, Paola. Bien, pues vamos ahora a nuestra sección de diálogos y debates. Hoy decíamos, vamos a comentar lo que ha estado en la presente en algunos medios, que no en todos, porque han querido minimizar la importancia de esta sexta cumbre de la CELAC, y algunos medios la han marginado, pero ha sido trascendente. Yo creo por una cosa que me resulta importante. México está empezando a adquirir la vanguardia en América Latina de lo que podría ser la configuración de una nueva integración que no sea dependiente, como han sido los intentos de otras veces. La celebración de los 200 años del inicio de la lucha anticolonial y antiimperial, a la que convocó Miguel Hidalgo y que después de 200 años aún no concluye, dio marco al desarrollo de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, la CELAC, que se desarrolló el fin de semana pasado, reunión a la que asistieron representantes de los 32 países que la integran. Eran 33 inicialmente, pero Bolsonaro hace un tiempo la sacó a Brasil de la CELAC porque le parecía subversiva. Participaron entonces representantes desde Chile y Paraguay hasta Cuba y Venezuela. Obviamente fue difícil lograr la unidad de criterio y mucho menos fue posible la unanimidad. Entre los asistentes se incluyen 16 mandatarios que debatieron, entre otros puntos, la propuesta mexicana secundada por el gobierno argentino de la reforma a fondo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, o la creación de un nuevo organismo que la sustituya, que fue planteada esta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 15 de septiembre pasado. Sin duda, en nuestros tiempos, con la CELAC se hace más urgente, como planteó Simón Bolívar el Libertador, la integración de nuestra América, de la patria grande, como le llamábamos. Sin duda, esto ha sido un añejo anhelo latinoamericano y caribeño que en nuestro tiempo se requiere construir, unir a la patria grande. Esperamos que se haya iniciado ya el proceso para que no tardemos 200 años en lograrlo. Pero veamos qué opinan
nuestros panelistas sobre cómo vieron la CELAC. ¿Qué trascendencia puede o no tener la CELAC y cuáles son sus perspectivas? Marco Antonio, te escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que este evento, estoy seguro que este evento resultó tan importante como lo estábamos esperando, esperamos la presencia de muchos representantes de Latinoamérica y fue exitoso. Yo creo que esto fue como nunca o como durante mucho tiempo no se había presentado esta situación. Obviamente, pues la CELAC forma parte de lo que es una disyuntiva que por un lado se emite por parte de Estados Unidos, la doctrina Monroe, de 1823 plantea un planteamiento de América para los americanos. Por otro lado, la OEA, y ahora con la CELAC, que impulsa el bolivarismo, en el sentido de la unión, la multilateralidad y los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Yo creo que la CELAC retoma esta cuestión y obviamente se presenta en una situación en la que en sus reuniones, una vez que definieron las estrategias para resolver los problemas domésticos, delineada con una relación solidaria con pueblos y gobiernos progresistas, obviamente marcando una sana distancia respecto a países y organismos injerencistas que se puede decir que han planteado, y sobre todo porque lo ha hecho en su discurso el propio Andrés Manuel López Obrador, y que florece sobre todo en esta situación en términos de lo que es nuestro entorno inmediato. Esto a mí me parece muy importante, que la CELAC ahora desarrolla un planteamiento de contrahegemónico que ha logrado realizarse en esta reunión. La sexta cumbre está realizada en la Ciudad de México, por supuesto que muestra la voluntad por parte de nuestro gobierno de contribuir en el diseño y en la puesta en práctica de políticas económicas y sobre todo diplomáticas para frenar los intentos de sometimiento a intereses ajenos, así como la intención de construir unidad, organización, integración de los pueblos hermanos en la región latinoamericana. Aquí, por supuesto, cabe destacar la presencia y el interés de representantes distinguidos en una lucha que se puede señalar como una lucha revolucionaria para sacudirse lo que se puede también plantear el yugo imperial. Y obviamente, pues nunca siempre hay un negrito en el arroz. Por supuesto que hubo planteamientos de aquellos presidentes o representantes en las que fueron prácticamente aconsejados por diplomáticos estadounidenses para poder señalar y cuestionar la presencia de estos países que para nosotros son distinguidos, como lo es Cuba y como lo es Venezuela, y también, por supuesto, como lo es Nicaragua. Esto yo creo que me parece que tiene una perspectiva histórica importante. Hemos logrado, ahora sí decimos porque efectivamente esperanzamos en la CELAC, efectivamente que se consolide este polo contrahegemónico ante el imperio norteamericano. Yo puedo empezar con esto, doctor. Gracias, Marco. Ana Lluvia, ¿cómo viste tú la sexta cumbre? Bueno, la verdad es que me dejó muy sorprendida el posicionamiento geopolítico que tiene México y pues esta
posicionamiento de esta nueva configuración latinoamericana, la verdad es que parece muy reveladora. El liderazgo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta reconfiguración de América Latina, posicionándose como líder, me parece muy importante, sobre todo porque este organismo se logra posicionar en 44 puntos sobre una amplia diversidad de temas que, bueno, van incluyendo desde el orden internacional más justo, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la educación y la igualdad de género, la lucha contra la corrupción y la pobreza, el respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías, los grupos vulnerables como los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, entre otros asuntos, ¿no? Me parece muy importante y muy rico la discusión que se pudo lograr, el posicionamiento obviamente que tienen Venezuela y que tiene Cuba respecto a estas estrategias que logran, digamos, que están en contra de los pueblos y que generan el apretar el cinturón económico como una forma de violencia que se ejerce en contra de los pueblos. Me pareció muy interesante, sobre todo porque pues, a partir de ello ha habido una amplia discusión respecto a lo sucedido, a lo discutido ahí, y también me pareció muy interesante el discurso de bienvenida que hace la doctora Beatriz. La verdad es que poco se ha hablado de él, pero me parece muy importante porque va reivindicando las luchas que hemos tenido a lo largo de la historia en México. Para hablar de democracia, de justicia, me pareció una bienvenida digna de una mujer que tiene una cosmovisión y una, ¿cómo decirlo? Pues una trayectoria académica respecto a lo ocurrido en esos espacios, de lo cual pues también poco se habla, poco se reivindica, desde un gobierno que pues es nacionalista y que busca generar justicia en el pueblo mexicano. La verdad es que me pareció muy bueno el discurso de bienvenida y bueno, excelente, ¿no? El que se haya realizado una cumbre de esta magnitud en México y que además México se posicionara como líder. Veamos qué sucede a lo largo de estos días, cuál va siendo también la discusión y qué es el diálogo que tendría que seguirse construyendo a partir de las discusiones que se plantearon allí. Gracias, Ana Lluvia. Víctor Hugo. Gracias, Doc. Bueno, los compañeros, la compañera y el compañero, los compañeros, ya hicieron un planteamiento bastante amplio respecto a las expectativas y a los planteamientos de la cumbre. A mí me gustaría rescatar la reacción que ha tenido la derecha o la reacción de la reacción, porque si es que su lectura no es hipócrita como su actuación continua, me parece que es equivocada, porque en su mayoría están refiriendo a una reedición de la posición que tomaba México en términos geopolíticos en los años 60, 70, que era un tanto ambigua porque era candil de la calle, oscuridad de su casa, se posicionaban a favor de la Revolución Cubana, mantenían nexos con la Unión Soviética, pero en el interior se perseguía de manera encarnizada a los movimientos sociales, principalmente aquellos de corte socialista. En la actualidad, bueno, también debemos tomar en cuenta que no existen movimientos con una fortaleza en México que pueda ser o que llame mucho la atención y que sean de corte socialista. Existen movimientos sociales, sin duda, que son muy poderosos, pero hay al menos en el discurso y al menos en la mayoría de los movimientos hay una desvinculación al socialismo, digamos, al menos al socialismo tradicional.
Por otra parte, el posicionamiento del presidente es menos ambiguo que el que existía en los años 70, en primera porque el nivel de ejercicio de la represión en México no tiene comparación en la actualidad. Si bien existen, porque tampoco se puede negar la existencia de represión por parte de algunos gobiernos locales, en su mayoría de la oposición, pero también de parte de pues, lo que podríamos llegar incluso a ubicar como el brazo armado de la oposición o del viejo régimen, que son grupos delincuenciales que anteriormente estaban asociados a grupos de poder que ejercen represión contra los pueblos que resisten al avasallamiento del capital. Un caso emblemático, ya lo relató la compañera, es el caso de Ayotzinapa, donde abiertamente las compañías mineras actúan a través de grupos de sicarios para reprimir, que ya, bueno, había cierto contubernio con la administración anterior, pero hoy no podemos notar eso. La verdad es que no se puede acusar de represor al gobierno actual. Pero, por otra parte, sí existe un acercamiento, podríamos decir coqueteo, hacia los Estados Unidos, en la medida en la que se elaboran propuestas que no son confrontativas al estilo, por ejemplo, de la Revolución Bolivariana o al estilo cubano, que tienden a ser más confrontativas, más frontales, o por ejemplo, gobiernos como Ecuador. Hay una vía, no sé si es correcto decirlo, pero más políticamente correcta de parte del gobierno mexicano, que permite de alguna forma negociar con Estados Unidos, porque se le dice, a ver, mira, tú tienes un problema y un problema de migración que puede redundar en un problema de seguridad, pero también necesitas mano de obra. Y por otra parte, en Centro y Sudamérica se necesita un flujo de divisas, se necesitan ingresos y pues la gente no se quiere ir, quiere permanecer, que no generas una política que permita que obtengas la mano de obra que necesitas, pero al mismo tiempo haya un reflujo de divisas hacia estos países, pero que sea controlado para mantener, pues sí, eso, control y seguridad sobre la migración. Y por otra parte, se negocia con el crecimiento de China, porque de alguna forma se dice, bueno, si no eres tú, va a llegar China. Y nosotros estamos en Centroamérica en una posición geoestratégica que es de gran utilidad para el tráfico de mercancías que vienen desde Oriente para llegar a Estados Unidos de la costa oeste a la costa este, pero también eventualmente como una forma de alternativa para llegar incluso a Europa. Pero bueno, principalmente es para el mercado estadounidense. Entonces aquí hay un mayor poder de negociación por la coyuntura en la que coloca a la economía mundial el crecimiento de China, eventualmente también de Rusia, y la potencia que los movimientos sociales han tomado en América. Entonces yo creo que todo eso posiciona de una forma bastante distinta a México, y la lectura de la derecha por eso se me hace que es equivocada y qué bueno. Qué bueno. Gracias, Víctor Hugo. Adriana Paola, ¿cómo se ve desde allá la sexta cumbre? Muchas gracias, doctor. Bueno, sobre la cumbre de la CELAC, me parece que efectivamente ha sido una situación compleja y ya habíamos discutido previamente en este espacio la posibilidad de nuestra América como una alianza, como una posibilidad tipo Unión Europea, que tanto nuestros estados latinoamericanos y caribeños tenemos la capacidad de construir estas alianzas. Creo que en la CELAC pudimos observar efectivamente estas divisiones que tienen su profundidad o su causa en posturas ideológicas, muchas veces arcaicas, y en estos debates, en estas disputas
espacios de poder que efectivamente tienen que estar disputados, que efectivamente es esta correlación de fuerzas en donde tenemos que luchar por cuestiones de mayor justicia social, por procesos organizativos mucho más amplios, por democracias participativas, plenas, activas, dinámicas, porque las comunidades en nuestra América, en toda América Latina, la llamada América Latina y caribeña, pueda establecer diálogos, pueda establecer estos vínculos que vayan más allá de este folclore culturalista de compartir los mismos sones y los mismos ritmos musicales o similitudes en la comida, sino que puedan transitar a espacios de debates políticos, de una construcción ciudadana fortalecida de espacios para garantizar en todos nuestros pueblos la posibilidad de una vida digna. Y creo que eso es algo que desafortunadamente nos cuesta todavía mucho trabajo, que tenemos millones de nuestras poblaciones en condiciones de extrema pobreza, y mientras esto no pueda ser solucionado, es difícil entablar diálogos y entablar alianzas mucho más firmes y sólidas, especialmente porque es la disputa histórica, la lucha de clases, es históricamente las regiones más empobrecidas contra las regiones más, contra los privilegios de aquellos que detentan el poder y la riqueza, y cómo poder establecer esos diálogos, esos puntos de encuentro, quién está dispuesto a ceder esos espacios de confort que han sido resultado de despojos, de violencias y demás. Y bueno, la CELAC fue este escenario complejo en donde esas divisiones han sido visibles. Pero bueno, sería mi reflexión, y recuperar, ¿no?, la capacidad que tengamos como pueblos a realmente fortalecernos desde las bases, para que no sean debates politiqueros, sino que sean realmente acciones concretas de pueblos, de organizaciones, de estos espacios de interlocución entre el pueblo y los espacios de poder, y que esos espacios de poder estén realmente para servir a nuestras comunidades. Y ahí dejaría mi reflexión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bien, ahora vamos a nuestra sección "Qué ver, qué escuchar y qué leer". Marco Antonio Moreno y Víctor Hugo César conversan con María Luisa Aguayo, integrante del Movimiento de Solidaridad con Cuba, capítulo Puebla. Bienvenida, María Luisa Aguayo. Le daba las gracias al maestro Ornelas. Es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Te damos la bienvenida porque, bueno, eres parte de un movimiento con una larga trayectoria, no solo en Puebla, sino a nivel nacional, el Movimiento de Solidaridad con Cuba, capítulo Puebla. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes, así a grandes rasgos, cuándo nació este Movimiento de Solidaridad con Cuba, el capítulo Puebla, y cuál es el objetivo principal. Bueno, el Instituto José Martí de Puebla nace hace más de 25 años como una asociación civil. Seguimos siendo una asociación civil y teníamos como sede un espacio físico que se llamó Centro Cultural José Martí, que se tuvo que cerrar por problemas de índole personal y también de índole económico. Pero la solidaridad con Cuba se siguió dando, y hasta la fecha seguimos trabajando con la solidaridad con Cuba y también con la solidaridad con Venezuela. ¿Y cuál es la finalidad de tener un movimiento de solidaridad con Cuba y con Venezuela? Bueno, mira, hay tiene muchas perspectivas desde nuestro punto de vista. Fundamentalmente es el apoyar, el dar, el ser solidario
manejándolo desde el punto de vista en que lo manejaba el comandante Fidel, y que además es una escuela de socialismo. Me refiero a que la solidaridad es compartir lo que se tiene y no dar el apoyo como si fuera una limosna o compartir lo que te sobra. Se trata de compartir lo que tienes. Y desde este punto de vista, pues aprender muchísimo con la relación que hemos tenido con Cuba desde muchos aspectos, ¿no? Pero básicamente, la formación de gente que va a hacer trabajo voluntario, algunas cosas que incluso a ustedes les ha tocado, como asistir a eventos académicos, y realmente compartir el conocimiento, conocernos más como países y tener, respetando las maneras de pensar, ir avanzando como seres humanos y también ir entendiendo la importancia que tiene aprendernos como latinoamericanos y caribeños, porque realmente Martí lo manejaba muy bien. Nuestras raíces son tan semejantes, tenemos tanto en común, que es lamentable que haya muchos países que ven muy lejano a Venezuela o ven muy lejano, ya no digamos a Cuba, que está tan cerca de México, pero que ven muy lejano a Argentina, que ven muy lejanos a Brasil, que ven muy lejanos a Chile. Somos tan cercanos para ustedes, muchos seguramente que han viajado a Centro y Suramérica, pues es muy claro, hasta la alimentación es muy parecida, ¿no? María Luisa, yo te quiero preguntar, por supuesto, me parece interesante, muy importante lo que señalas, sobre todo porque en México hemos vivido a Cuba en su revolución, en sus diferentes etapas, desde hace más de 50 y tantos años y evento tras evento que realiza Cuba, los mexicanos, los que también luchamos por tener un país en donde, pues por lo menos se asemeja a la situación de las condiciones de los países más progresistas de Latinoamérica. Cuba es para nosotros un faro para un proceso revolucionario, un faro para poder incluso tomar escuela. Cuba es, de hecho, nuestro maestro de cómo es posible hacer una resistencia ante el bloqueo norteamericano. Y hoy en día se presenta ante la situación de los productos básicos para poder enfrentar esta crisis de salud. María Luisa, ¿tú cómo ves esta situación, esta política norteamericana en el sentido del bloqueo para los suministros de medicinas y de este tipo de cuestiones para poder aligerar la situación de la pandemia? ¿Cómo ves esta cuestión? Y obviamente los comentarios que tú nos digas, pues estamos tomando notas de ello porque es muy fructífera tu postura y tus planteamientos. Gracias. Sí. Gracias, compañero. Bueno, mira, yo te podría empezar diciendo que el bloqueo es un genocidio. Ha sido un genocidio para el pueblo cubano. Te puedo decir que en verdad a mí esas son cosas que me duelen mucho, disculpa porque las siento mucho,
Y la siento mucho porque si nosotros somos solidarios con Cuba, yo te puedo decir que Cuba ha sido solidario con México y con el mundo completo. Son maestros de la solidaridad. Y sí te puedo decir también que, fíjate, mi esposo estuvo enfermo de cáncer y lo atendieron en Cuba. Y te puedo decir algo. La verdad es que a mí me daba a veces tanta pena porque ellos pagaban los medicamentos que se requieren para la atención, los tenían que, o los tienen que pagar, mejor dicho, los tienen que pagar en efectivo. Por ejemplo, si tú necesitas este líquido, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre, perdón, me desconcentré completamente. Lo que hacen para la quimioterapia, los medicamentos para la quimioterapia, por ejemplo, primero, encontrar que te los vendan. Primero. Segundo, tener que pagarlos al contado. Y tercero, tener que trasladarlos de donde te los están vendiendo a Cuba, con riesgo para Cuba, no para quien te los vende. Esto yo a lo mejor lo planteo de manera muy egoísta, te estoy hablando de mi esposo, pero imagínate lo que significa para los niños cubanos que tienen cáncer. Es terrible, en verdad es algo terrible. Y bueno, así como te estoy diciendo sobre algo muy concreto, que es la quimioterapia, así te puedo decir que cualquier medicamento, cualquier sustancia que requiera Cuba para desarrollar sus medicamentos, que generalmente también han desarrollado mucho la bioquímica, y que eso les ha funcionado bastante, pero independientemente de que ellos han buscado muchísimas alternativas, sí requieren de sustancias que difícilmente pueden conseguir. Y si es difícil conseguir quimioterapia, imagínate lo difícil que es conseguir sustancias que son como, no soy muy buena para la química, pero como sustancias madres para producir vacunas, para producir cosas de medicamentos, ¿no? Entonces, realmente, desde mi punto de vista, fíjate, a veces no lo racionalizamos en los... La gente que está en otros lugares de que no es Cuba, ¿no? Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, Cuba ha estado mandando vacunas a Haití, por ejemplo, ¿no? Ha estado mandando vacunas a Nicaragua, ha estado mandando vacunas a Venezuela. Son 3 lugares que te digo así nada más, pero te puedo decir que casi todas las islas del Caribe han estado apoyadas y han recibido vacunas cubanas. Fíjate cómo afecta el bloqueo también a esos países, porque realmente el hecho de que Cuba esté produciendo vacunas es un aliviane para la humanidad, pero sobre todo para los pueblos pobres, porque los pueblos pobres no tienen para comprar las vacunas y además, o sea, tú lo sabes, porque eso también se ha manejado y lo ha manejado nuestro presidente también en las mañaneras, ¿no? El asunto de apropiarse de todas las vacunas que puedan los países que tienen dinero para hacerlo, ¿no? Y los países pobres realmente
se encuentran en una situación difícil. Y si Cuba les aliviana la situación porque produce los medicamentos, las vacunas, está terrible que le pongan barreras para seguir produciendo. Es lamentable, es muy lamentable, y es genocida no solo para el pueblo cubano, es genocida para los pueblos de América, para los pueblos pobres de nuestra América. Gracias, sí. Víctor, yo creo que si tienes alguna otra pregunta, yo tengo más preguntas, pero nos vamos alternando, por favor. Sí, claro. Pues me gustaría preguntar, ya respondí un poco, pero ¿quién es el culpable? Porque a mucha gente no le queda claro quién es el culpable del bloqueo a Cuba, porque hay un pueblo que está sufriendo, pero hay que romper el cerco informativo y señalar al culpable. ¿Quién es el culpable? Bueno, pues mira, el culpable, o sea, si yo tengo que decir así con todas las palabras, pues el culpable es el sistema estadounidense. El culpable es el imperialismo yanqui. Como un Estado, ¿no? Como un Estado representante de la alta burguesía internacional, ¿no? Y como tal, no es el asunto de que Cuba es un país chiquitito, con una economía de isla, que realmente podríamos decir, bueno, ¿para qué tanto bloqueo, no? Pero la verdad es que Cuba lo que ha significado ideológica y políticamente es enorme. La dignidad del pueblo cubano es enorme también. Sí, podría decir, efectivamente, es un faro para América. Sí es cierto que es un ejemplo, no solo para América, para el mundo. Y es un mal ejemplo para todo el mundo. Podría, si así lo consideramos. Y lo que Estados Unidos tiene es coraje. Y lo que representa el bloqueo, efectivamente, es tratar de ahorcar a un pueblo porque no acepta que se rompa con el derecho que tiene de decidir qué hacer con su país, de decidir cómo vivir en su país, de decidir cuál es la economía de su país y para quién. Entonces, sí es un asunto de que los cubanos no se cansan de decir, además, ¿no? Es la defensa del socialismo a la cubana, ¿no? No sé si te contesté, Víctor. A lo mejor tendría que extenderme más en este aspecto porque, pues bueno, es que cierran toda posibilidad de subsistir económicamente, sobre todo en la actualidad, en este momento, que han puesto tantas trabas y tantos castigos a la economía cubana. Hace poco estuve en una reunión con algunos compañeros y preguntaban algunos con cierta, ¿cómo podría decir? Como no creyendo que el punto sea tan grave, ¿no? Que el bloqueo sea tan cerrado, como no creyéndolo, preguntaban, bueno, ¿y cómo es que México pudo mandar toneladas de medicamentos, de medicamentos, pero sobre todo de jeringas, y que pudo mandar también toneladas de alimentos, ¿no? Y si no se puede, porque bueno, la explicación es que si una empresa, por ejemplo, marítima,
transporta esos medicamentos o esos alimentos, si una empresa particular lo hubiera trasladado, esa empresa no hubiera tenido por un buen rato tratos con Estados Unidos, ¿no? Y eso sucede con todo. ¿Qué es lo que sucedió? Y es lo que explicaba el compañero que respondió a la pregunta, que México mandó aviones de su fuerza aérea y también mandó buques de la Marina mexicana, ¿no? Que forman parte del ejército. De otro modo, es muy difícil que puedan llegar cosas a Cuba de otra manera, ¿no? Realmente ha sido un ahorcamiento total y en verdad a quien afectan es al pueblo. Realmente es al pueblo cubano. Bueno, no sé. Gracias. Sí, María Luisa, yo tengo una última pregunta, pero pregunta dialogando contigo, porque no es exactamente eso. Por supuesto que nosotros, cuando han venido los médicos aquí en términos de solidaridad y sobre todo cuando se presentaron y los veíamos tan enteros, los hombres tan profesionales y su labor tan importante, etcétera, que quedamos, azorados sobre su participación al respecto. Y por supuesto, nosotros vemos con mucho agrado en materia de salud, ya que estamos en este terreno, como que pareciera que la situación de la salud es lo que nos hermana ahora en estos momentos de pandemias, pero vemos con agrado, por ejemplo, estos estudios y estos resultados de las investigaciones para la producción de la vacuna soberana, para la Abdala, en fin, y su proyección y su distribución, como tú lo dices, que lo han hecho en varios países. Bueno, pero como tú sabes, por supuesto que ahora que se celebró este evento de la CELAC en México y la presencia de Díaz-Canel, ¿sí? Una presencia diplomática entera, ¿no? Y sus discursos, pues nos llenan de alegría, de veras, de alegría revolucionaria, de gran esperanza en este sentido, porque sobre todo pues lo plantean en el terreno, como en México lo hacemos, con una doctrina, una diplomacia mexicana, que es la doctrina Estrada, es decir, en el sentido de la no intervención y pleno respeto a la soberanía de los pueblos. Esto es algo que nos liga en términos concretos, es decir, yo creo que Cuba ha sido dentro de su discurso planteó una cosa muy interesante, el presidente de ese país, en el sentido de hacer una gran unidad en toda esta gran diversidad. Y esto nos fortalece sobre todo en este sentido. Yo quisiera que tocaras este tipo de temas, cómo está planteándose, obviamente no tanto como si quisiéramos tener la solución en las manos aquí, bueno, porque no estamos en Cuba, somos cubanos, pero sí nos interesa mucho este tipo de situación y momentos de la relación. ¿Cómo ves esta cuestión de las relaciones con base en una doctrina Estrada como la que tenemos entre Cuba y México? ¿Cómo lo ves, María Luisa? Pues mira, bueno, yo te puedo decir algo. Yo tengo muchos años de visitar Cuba. He vivido en Cuba incluso. Y lo que yo te puedo decir es que en Cuba aman locamente a México. Aun cuando Fox, con todas las majaderías de ese hombre, te puedo decir que los cubanos entendían perfectamente la situación y seguían amando a México y a los mexicanos. Y no es nada más porque sí, ¿no? Ellos hablan y si tú recuerdas en el discurso del presidente Díaz-Canel, él habla precisamente de la importancia que ha tenido México para Cuba, no solo en la Revolución Cubana, que fue muy importante, sino incluso
de algunos cubanos que vivieron aquí en México, exiliados, y que fueron tomados como mexicanos, ¿no? El poeta Heredia, y bueno, pues también nuestro admirado José Martí, que también te puedo decir, la última carta de Martí, la carta en la que se despide, que los cubanos han llamado el testamento de Martí, es dirigida a Manuel Mercado, su mejor amigo, y Manuel Mercado, pues, mexicano, ¿no? Y después, algo que los cubanos creo que no van a olvidar nunca, es que dicen que cuando Cuba fue expulsado de la OEA, el único país que no rompió relaciones con Cuba fue México. Y para ellos eso es algo, los cubanos son muy agradecidos. Y yo sí creo que el agradecimiento es una característica de los revolucionarios. Es una característica ética, ¿no? De los revolucionarios. Y bueno, pues sí te puedo decir que el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba cumplió 30 años este año, ¿no? Y que nosotros tenemos comunicación, o sea, como representantes de alguna manera de las organizaciones sociales en México, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, pues ha trabajado mucho con Cuba, y para nosotros sí es una escuela, ¿no? También te puedo decir que Cuba está abierto para nosotros siempre, ¿no? Eso es algo que de veras es algo que te puedo asegurar que así es, ¿no? Los cubanos no te piden nada, los cubanos te comparten lo que tienen, eso es indudable. Y bueno, pues yo sí creo que también esto que está pasando en México a mí me llena de orgullo. Te diré que esto último ha sido momentos en los que realmente nos sentimos muy emocionados, muy orgullosos de ser mexicanos. Y bueno, pues que viva México, que viva Cuba y que vivan los pueblos de nuestra América, ¿no? Realmente creo que es algo fundamental para que América realmente sea para los americanos, la unidad de nuestra América. Y la CELAC de alguna manera eso representa, ¿no? La unidad nos hace fuertes, la unidad nos da muchas más posibilidades de salir adelante que estar divididos, ¿no? Y el otro asunto importante es que esa capacidad también de poder trabajar sobre las diversidades, ¿no? Respetando mucho las opiniones y respetando también la autodeterminación de los pueblos. A mí me parece que eso es fundamental para nuestra América, y ojalá que el proyecto de CELAC se lleve a cabo. Para nosotros sería bastante importante, para todos los mexicanos y para todos los nuestroamericanos, ¿no? Gracias, muchas gracias, María. Al contrario, un placer, compañeros. Gracias, María Luisa Aguayo. Gracias a usted, maestro. Ha sido muy, muy interesante tu plática, nos tenías embelesados. Qué grandeza del pueblo cubano, qué grandeza del pueblo mexicano, que siempre ha encontrado solidaridad con los cubanos. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a usted, maestro. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Vamos ahora a nuestra última sección con Adriana Paola, que nos platicará sobre Eduardo Galeano,
y su obra literaria. Adriana Paola, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Ornelas. Efectivamente, esta noche quiero recomendar, sugerir o invitar a nuestra audiencia a este libro maravilloso de Eduardo Galeano, Relatos de días y noches de amor y de guerra. Y bueno, este libro, quiero iniciar con una frase de Roland Barthes, quien dice: si la escritura es verdaderamente neutra, si el lenguaje, en vez de ser un acto molesto e indomable, alcanza el estado de una ecuación pura, sin más espesor que un álgebra frente al hueco del hombre, entonces la literatura está vencida. Y me refiero a esto porque efectivamente me parece que Eduardo Galeano, periodista, escritor, poeta, cronista e historiador uruguayo, ha dejado este legado maravilloso de sus textos, y en los relatos de días y noches, él expresa efectivamente este horizonte, esta posibilidad de pronto, yo soy comunicóloga, entonces en esa parte periodística y demás se dicen que tienes que pegarte a la verdad y el objetivo, que sabemos que no existe tal, y creo que Eduardo Galeano logra hacer de su literatura ese espacio precisamente donde está la esencia subjetiva de cómo él vive, cómo él es testigo de los hechos sociohistóricos que le han tocado vivir, y su objetividad también, desde su posicionamiento, ¿no? Entonces tiene esta capacidad increíble de narrarnos y de cuestionar regímenes opresores, dictaduras, el poder autoritario y demás, de una forma sumamente creativa, ¿no? Y nos hace tocar ese espacio humano. Entonces es un mosaico de diversos poemas, prosas y poemas que yo invito a que leamos, donde la memoria juega un papel fundamental, donde invita siempre a recuperar nuestra historia, a que aquello que ha sido doloroso en nuestros países, precisamente en esta serie de relatos que lo componen, y descubre realidades que él ha vivido, pero que también ha escuchado, que también ha tenido testimonios de otros y de otras personas. Y entonces trasciende la mera narración histórica, trasciende el diálogo periodístico, trasciende la poesía simple, sino que es una conjugación de todos estos elementos, y que llena de luz, que llena de ese llamado a la emergencia, a decir, necesitamos salir de estos bloques de violencia política, de militarismo que han vivido nuestros países, de los estados autoritarios, ¿verdad? E invita a esta construcción del amor, efectivamente, ¿no? Y bueno, tiene varias reflexiones en torno a la historia que va narrando, efectivamente. Entonces, bueno, es una invitación, ese queridísimo Eduardo Galeano, que creo que es uno de los que no podemos perdernos, y invito a nuestra audiencia a que se sumerja en esta lectura y pueda compartirla con nosotros. Días y noches de amor y de guerra, de Eduardo Galeano. Gracias, buenas noches. Bien, pues con esto cerramos nuestro programa 47 de Diálogos y Debates. Esperamos contar con su atención, con su participación el próximo jueves a la misma hora en este canal. Y le invitamos a que los jueves por la mañana lea usted las colaboraciones de quienes hacemos Diálogos y Debates en la Jornada de Oriente, en su versión digital. Gracias, buenas noches.